Felipe Montes. Muy buenas, ¿cómo están ustedes, amantes de la literatura, amantes de Monterrey, de la tierra y del amor y del universo? Me habían preguntado mucho acerca de dónde había dejado yo al ingenioso Hidalgo y a la tierra. Bueno, ya están aquí acompañándonos de nuevo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de una derivación de los videos anteriores, de los 4 o 5 videos anteriores, en los cuales hablábamos de diferentes elementos cuyos nombres era bueno conocer para manejarlos, para acomodarlos en acciones y para hacer descripciones sobre la acción. A mí me gusta mucho hacer eso, o me da mucha satisfacción cuando lo logro. No es que sea algo difícil, pero sí es algo laborioso, y si uno no recuerda hacerlo, puede dejar un párrafo pues, más plano de cómo lo podría dejar. Pero ahora vamos a hablar acerca de los trabajos y las palabras, y no me refiero ahora solamente, y como si fuera poco, solamente al aprendizaje de los términos relacionados con los trabajos y los oficios humanos, los clavos, los serruchos, o las colgaderas y los ganchos, o los tirantes y las lijas, o cualquiera de todos esos nombres que son hermosos y que hay que aprovechar, y a quienes los usan les mando un saludo, sino algo un poco más atrevido y más potente y más poderoso, y es de qué manera un oficio tiene su propia comedia, su propia tragedia, su propia aventura, y nos lleva a narrar algo que no sea lo de siempre. No se trata de hacer la misma historia de amor o de odio, pero en un ambiente de patinadores o de corredores de autos de carreras. No. Se trata de que si alguien es corredor de autos de carreras, o alguien es mecánico, o alguien patina sobre hielo, o alguien compite en gimnasia, que aquello que es inherente a esa actividad humana, que no se convierta solamente en un entorno, sino que se convierta en el corazón mismo del asunto, porque la gente que se dedica a algo normalmente está muy involucrada por amor o por odio o por tristeza o por lo que sea con ese algo, lo aprovechen ustedes para crear literatura. Si a mí me interesa mucho la labor de los obreros de fundidora durante los 86 años que existió, pues me meto ahí y antes que pensar en una trama, pienso en ese ambiente y en esas realidades que, al menos según yo, ellos vivían, y me pongo a entrevistar gente y entrevistar a exobreros y a gente que desciende de ellos, y a cónyuges y a vecinos, y con base en todo ello voy no solo enriqueciendo el entorno histórico, que es importante pero no lo es tanto, sino enriqueciendo la capacidad de aventura espiritual que se puede narrar a partir de un oficio. Entonces, recomiendo que hagan ustedes sus indagaciones sobre los oficios que les interesan, que hagan sus listas primero de aquellos oficios, de aquellos trabajos que consideran interesantes para sus obras literarias, narrativas, poéticas, dramáticas, de cualquier índole, y que se detengan un ratito para que no conviertan aquello solamente en un decorado de fondo, sino para que antes incluso de haber decidido una trama, se fijen quiénes pueden ser los que la llevan a cabo, los que la llevan adelante, qué pueden ser, cuáles pueden ser los motivadores dentro de ese oficio que lleven más adelante todo esto, ¿no? Y que no sean los mismos de siempre, de colaboración, competencia, que ya lo sabemos más o menos, sino cuál es la lógica, cuál es la gramática literaria, la gramática narrativa, la lógica narrativa de todas esas labores que el ser humano ha hecho desde antes de que tenga memoria, y que ha llevado adelante su supervivencia, también para bien o para mal, de otras especies. Se trata aquí de profundizar en algo que no solo se percibe a través de los sentidos, sino que durante generaciones suele convertirse en la razón de ser de una familia y de todos sus integrantes. Entonces, hagan su lista de oficios, pongan en claro cuáles son los instrumentos, los ambientes que transcurren dentro de la aplicación, del ejercicio de esos oficios, y como culminación de esta primera parte, de esta preparación de la narración, fíjense en cuáles suelen ser
las comedias, las tragedias, las tramas, los argumentos, las confrontaciones, las fuentes de emoción que conlleva ese oficio, y entonces sí, a partir de ahí, creen su esquema narrativo para que la trama no sea solamente lo de siempre con un decorado distinto, sino que sea el ser humano de siempre, pero en una vertiente renovada, novedosa, inédita, intimista, y que apele a las formas de ser de personas que viven en este mismo mundo en que nosotros vivimos, pero a cuyas realidades no nos habíamos asomado y muchos lectores tampoco. Así que bueno, con esto me despido. Gracias por estar aquí. Gracias, Gerardo, una vez más. Les mando un abrazo desde Monterrey. Espero que estén muy contentos allá. Escribe y escribe como nosotros estamos acá. Muchas gracias. Muy agradecido. La Hacienda de la Soledad, la primera saga de realismo mágico, está en Amazon.